Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Colonial. Bienvenido una vez más a los podcasts que hacemos en nuestro canal de YouTube. Hoy contamos con un invitado de lujo y un querido amigo de la casa, como es el historiador colombiano John Ricaute. Él es historiador por la Universidad de Antioquia en Colombia y también ha hecho estudios históricos en el País Vasco en España. Y bueno, un honor tenerlo una vez más en nuestro canal de Venezuela Colonial. Bienvenido, John. Un saludo para nuestra audiencia. Muchas gracias, Emilio, por invitarme. Un saludo pues muy especial a toda tu audiencia. Es un programa pues que es de mi interés, que sigo bastante y también he aprendido pues bastante con todos los podcasts que hace y todas las publicaciones que me parecen muy interesante pues esa forma de rescatar desde lo sencillo toda esa historia que hemos perdido cada vez más, o darle al menos otro enfoque, que es yo creo que lo que lo hace distinto, un poco distinto, porque pues el enfoque que ya hemos conocido, el de siempre, el negro legendario, digamos que con este nuevo enfoque se le da un gusto más a los temas, pues a los datos adquieren otra lógica, entonces esa lógica me parece bastante, digamos, convincente y muy genial pues todo el trabajo que estás haciendo. Así es, John. Muchísimas gracias por tus palabras. Son todo un honor para mí y para mis compañeros de la página, porque hay que decir que no estoy yo solo en la página, también hay varias personas detrás del proyecto. Y bueno, un saludo para ellos también, que siempre están ayudándome y aportando mucha información a la página. Bueno, John, hace tiempo estuvimos hablando en los comentarios en el Facebook sobre las arepas, ¿no? Que es un tema Sí. que siempre apasiona tanto en Venezuela como en Colombia, ¿no? Que siempre surgen debates entre colombianos y venezolanos de dónde es el origen, ¿no? Y me parecen a veces hasta debates tontos y estúpidos, porque si nos ponemos a ver, pues las arepas son de origen precolombina. Ni Venezuela ni Colombia existían como tal cuando ya existían, ¿no? En estos territorios y que hace 300 años pues fuimos también un mismo país, éramos parte del Imperio Español y muchas costumbres que habían de un lado del territorio y del otro pues eran prácticamente las mismas con algunas ligeras diferencias como suele pasar también aquí en España, de una región a otra, pero prácticamente pues éramos el mismo país y teníamos las mismas costumbres. Así que bueno, ¿qué opinión tienes sobre este tema de las arepas? John, cuéntanos, qué cosa interesante. Sí, como dices, o sea, sí, el debate a veces pues como carece pues como de sentido, de lógica, pues como debatir algo que pues digamos todos sabemos, o sea, somos el mismo país, el mismo territorio, no existen fronteras digamos definidas como por ejemplo son los países hoy en día, o sea, la fragmentación que hubo por ejemplo del Imperio Español. Uh -huh. Básicamente lo que unió todos estos territorios fue ese imperio, o sea, la configuración de ese gran imperio, ¿cierto? Entonces, eh, tuvimos 300 años de, digamos, de forjar una cultura, ¿cierto? Por ejemplo, una gastronomía, unas costumbres, digamos, mixtas que se fueron mezclando de lo que se traía de Europa y de lo que de América se llevaba a Europa. Entonces, digamos, o sea, hablando de lo gastronómico, de lo culinario, esas comparaciones, digamos, digamos, no son tan importantes, pues, esos debates, ¿cierto? Pero sin embargo, es bueno, digamos, dar cierta claridad sobre el tema, o sea, mirar los puntos de vista y las perspectivas, pues, que es sobre este tema, pues, un tema muy interesante y no sé si ya lo habíamos hablado, pues, Uh del -huh. tema de la apropiación cultural, ¿cierto? O sea, me parece, o sea, bueno, el debate sobre el maíz es digamos, un poco absurdo por el tema de maíz había pues en toda América, ¿cierto? Desde, bueno, los primeros que relataban pues
los primeros relatos fue en México, en el caso de México, ¿cierto? Como decías, también los primeros hallazgos arqueológicos se centraron allá en México, Ujú. pero el maíz se extiende por toda América, es decir, no importa América del Norte o América del Sur, el maíz es algo extendido, digamos, es el alimento, diría yo, más universal que puede dar el continente americano, bueno, después de la patata, Ujú. ¿cierto? Al mundo, pues, o sea, el maíz es un alimento, un superalimento, podríamos decir así. Con el maíz se calmaron muchas hambrunas. Por ejemplo, estos expedicionarios españoles que venían en estas empresas en estas expediciones, eh, cuentan los relatos, o sea, con el maíz sobrevivieron, digamos, a las inclemencias del clima, pues a la hambruna, a la escasez, lo mismo que hacían los indígenas. Y cuántas veces el maíz en Europa no soportó, digamos, las guerras, las grandes hambrunas que hubieron en Europa. O sea, con el maíz y la patata se lograron calmar, por ejemplo, esas grandes hambrunas que sufrió también el continente europeo. No, No sé correcto. qué opinión tienes. Hay que hablar, cuando hablamos de arepa hay que hablar prácticamente del maíz, como bien dices, ¿no? Y se calmaron muchas hambrunas con el maíz y con la patata también, sobre todo la patata es muy fundamental en la comida europea, ¿no? La tortilla española lleva patata. Pero bueno, hablando un poco del maíz, ¿no? Hay que decir que los primeros registros de maíz que se tienen arqueológicamente, pues los primeros son en México, como bien señalaste, y data de hace unos 10.000 años, ¿no? En Colombia el primer registro de existencia del maíz data de hace unos 3.000 años, mientras que en Venezuela es de unos 2.800 años. Por lo tanto, pues, quiere decir que a Colombia llegó primero el maíz que al territorio venezolano, según los registros arqueológicos que tienen los científicos, ¿no? Y estas arepas, pues, formaban parte de la dieta básica de los indígenas, ¿no? Cuando estamos hablando de las arepas precolombinas, de la dieta básica de los indígenas, pues, hablamos de la arepa pelada, por decirlo de alguna manera, sin ningún tipo de relleno o sin ningún eh, eh, cuestión extra, por llamarlo así gastronómicamente, ¿no? Después lo que es los rellenos, pues tiene ya mucha influencia española, pues la carne vacuna, la carne de cochino, de cerdo, etcétera, pues extraída de Europa. Y como bien dice, los españoles, muchas de las comidas precolombinas que comían los indígenas, pues la adaptaron, ¿no? A su forma de comer. Es el caso de la yaca en Venezuela, que es como un tamal, ¿no? Tamal indígena que ellos Ujú. lo rellenaron con aceitunas, pasas, alcaparras, son alimentos que provienen de la península ibérica, ¿no? Y, y es Correcto. eso, pues, es una adaptación y un mestizaje tanto Ujú. de lo indígena como de lo español. Y la arepa moderna es eso, es producto de ese gran mestizaje que hubo durante 300 años entre españoles, europeos y africanos también. Hay que siempre admitir esta influencia africana, no dejarla, eh, olvidarla, pues. ¿No crees, John? Claro que sí. Sí, claro, es muy curioso y digamos muy fascinante el tema porque, por ejemplo, gastronómicamente, mira que los países en América que más tradición o más, digamos, internacionalmente son más conocidos son precisamente México y Perú, ¿cierto? Son las gastronomías como, digamos, más sobresalientes. Pero yo creo que ha sido un poco en parte porque digamos, Colombia, Venezuela, el resto de países no ha sabido vender, digamos, sus particularidades gastronómicas, ¿cierto? Como lo han hecho, por ejemplo, los peruanos o los mexicanos, ¿cierto? Que universalmente, pues, han logrado tener, digamos, ese reconocimiento, pues, gastronómico. Entonces, como dices, sí, es producto de todo ese mestizaje, ¿cierto? De ese más que mestizaje bueno, también con el aporte de los africanos
y bueno, las culturas indígenas y los europeos, cómo digamos, se mimetizan todas esas formas, digamos, culinarias, formas de cocción, elementos, como señalabas, el maíz como acompañante de todas esas, o sea, de todas esas mezclas, es muy buen acompañante el maíz. Mencionas, por ejemplo, el caso del tamal, que ustedes lo llaman La yaca. la yaca, la yaca. Aunque Nosotros le ojo, decimos, hay muchos venezolanos que se enfadan porque dicen que la yaca es un tamal. Pero bueno, hay que decir que la eh, parte exterior es un tamal y está envuelta en hojas de envuelta plátano. en hojas de Sí, plátano. sí, exacto. Sí, como lo conocemos nosotros. Nosotros, el tamal era un envoltijo que se usaba, digamos, bueno, como usamos nosotros, por decir algo, el sándwich cuando nos vamos de excursión o no sé, para pasar una tarde y llevamos los sándwiches. Entonces, se usaba, digamos, eh, agregar todo, o sea, en una bola de maíz, agregar todos estos, como dice, las aceitunas, carne de cerdo, de res, un poco de papas o de patatas, zanahoria, ¿cierto? Condimentos, verduras, ¿cierto? Entonces todo eso se envolvía en estas hojas de maíz o de parra y se llevaban, digamos, o sea, iban los campesinos a hacer el jornal laboral, ¿cierto? Digamos, desde yerbar un monte o trabajar en un cultivo, y bueno, llevaban sus fiambres o sus especies de, no sé, sí, de alimentos empacados y luego lo consumían. Entonces, muy interesante pues el tema. Bueno, ya los indígenas lo practicaban, ¿cierto? Los indígenas también son grandes, digamos, nómadas, entonces también supongo que esta costumbre es también muy indígena. Entonces, muy interesante lo que dices para empezar con el tema del tamal. El tamal es, digamos, en todas las regiones de Hispanoamérica vas a encontrar esa especie de tamal, Correcto, sí, con preparaciones muy distintas, ¿cierto? desde México hasta Sudamérica, pues se consigue siempre el tamal, ¿no? Con esas diferencias, como bien mencionamos, como puede pasar o en Venezuela o en Colombia o en México, que las rellenan de una forma diferente. Pero bueno, yendo un poco a la idea de lo que es el tema original del podcast, que es la arepa, ¿no? Es curioso lo que dices, ¿no? Que sobre el caso de la gastronomía mexicana y peruana, que lo han sabido exportar, ¿no? Fuera de sus Ujú. fronteras y es comida reconocida internacionalmente. Aunque bueno, hay que decir que también la gastronomía venezolana ahora con toda esta Migración. inmigración venezolana, esta ola inmigratoria que hay por todo el mundo, pues también está teniendo presencia en algunos países del planeta, ¿no? Pero bueno, Ujú. qué bueno que señalaste lo de México, de la gastronomía mexicana, porque la gastronomía mexicana también encontramos arepas, pero ellos la llaman gorditas. Pero si la Mm. ponemos a ver, es una arepa, pero claro, ellos la rellenan como un taco, al estilo mexicano. La diferencia es esa. En Centroamérica también las vemos y le llaman pupusa, es una arepa y ellos también la rellenan de una forma diferente a como la solemos rellenar en Venezuela o en Colombia, ¿no? Así que es bueno señalar eso, ¿no? Que la arepa también se encuentra en la arepa, lo que llamamos la tortilla de maíz, ¿no? Se encuentra tanto en otros países fuera de Venezuela y Colombia, en Perú también la hay, pero en Perú la hacen redonda en vez de plana, como se suele Ujú. hacer las arepas o las gorditas, ¿no? Bueno, aquí las tenemos de todas las clases, redonda, gordita, delgada. Eh, por ejemplo, ya que hablamos de México, México ha sabido explotar mucho ese tema. Por ejemplo, en esto, pues hace un par de años, algo así, escuchaba el dato que, Ujú. o sea, en el Super Bowl americano es donde más guacamole y tacos se consume, pues no sé si a nivel mundial o sea, es una cosa impresionante el consumo de tacos, ¿cierto?
El taco es una arepa también, la base es el maíz, ¿cierto? Entonces es una arepa muy delgada, se me parece mucho, ya que hablamos, pues, por ejemplo, del País Vasco, donde estuve pues, un tiempo, allí se usa el talo, ¿cierto? O talúa, que también es una arepa, digamos, muy delgadita, muy fina, y se acompaña con un chorizo. Ujú. Pues, o sea, cuando yo vi la arepa con chorizo en el País Vasco, o sea, yo estoy acostumbrado, o sea, lo hice como parte de mi cultura, ¿cierto? Porque, digamos, o sea, aquí es lo más típico, una arepita con chorizo, eh, bueno, y varias presentaciones, ¿cierto? Ya sabes que a la arepa se le puede echar lo que quiera, Sí, Venezuela, mantequilla, en todo lo que te sobre, Venezuela es muy queda famosa riquísimo. la arepa con relleno de chorizo carupanero. Sí, bueno, ahora que hablamos de variedades de arepa, muy bueno también hacer, pues, como, o sea, como esas distinciones. Como una vez, no sé si recuerdas, te mandé Ujú. un- una, una imagen de tipos de arepa, ¿cierto? Ujú. Y Sí, decían como sí, colombianas, y decías como, ah, esa la tenemos nosotros, esa también, sí, ¿cierto? sí, Entonces, es muy bueno también, como enfocar el tema también hacia eso. Por ejemplo, aquí en Colombia, pues, o sea, es que la variedad y formas del uso de la arepa ujú, son infinitas. O sea, la arepa tiene las combinaciones que te puedas imaginar, ¿cierto? Pero digamos las más típicas son, por ejemplo, la de chocolo, que es del maíz tierno. Entonces, ujú. como la llaman, por ejemplo, también la llaman igual. Sí, de maíz tierno, sí, se llama en Listo. Venezuela. Bueno, aquí la llamamos arepa de chocolo, es un poco dulcecita, ¿cierto? Es el maíz, digamos, tierno, recién sacado. Luego, bueno, la arepa tradicional que es a base de maíz cocinado, ¿cierto? Ujú. El maíz que se hace cocinado. Luego, como dices, la arepa más delgada, las más gruesecitas, La arepa dulce eh, también, que es con anís. arepa, sí, arepa de queso, por ejemplo, suele, por ejemplo, aquí ser arepa con relleno de queso, pues es decir, la masa se Ujú. mezcla o se le echa queso dentro y se suele acompañar aquí con lecherita. Lecherita es una leche condensada. Sí, Una vez escuché a un venezolano pasar y decir, "Ay, arepa con leche condensada", como hacer digamos, un gesto no sí, muy amable, pues, sí, porque en Venezuela con dulce no lo suelen consumir. Es muy raro. sí, bueno, aquí La es, arepa más que todo es comida salada, por decirlo de alguna manera, no dulce. sí. Por No, eso que ujú, aquí en cada esquina encuentras un puestico de arepas, más que todo arepas de queso, porque el ujú, resto de las arepas, como son industriales, pues la consigues en la tienda, en todos sí, los... Y sí, bueno, bueno, ya restaurantes que se dedican solo a la arepa. ujú, Una cosa que mencionabas ahorita y que no me gusta a mí mucho es lo ujú, que decías de los inmigrantes venezolanos que están por el mundo abriendo muchos puestos de arepa. ujú. Entonces la arepa se está asociando con los venezolanos, ¿sí me entiendes? Sí, sí. Entonces, No, bro, entiendo esa parte, ¿no? Porque, claro, la arepa también es de Colombia. Pero bueno, claro, hay que decir que los colombianos que antes emigraban también bastante, pues llevaron la gastronomía colombiana a todas partes del mundo. Yo me acuerdo cuando vivía en Venezuela, restaurantes colombianos que llevaban la bandeja paisa y, eh, claro. y uno la probó, yo nunca la había Siempre, comido y fue una comida maravillosa, la bandeja paisa, ¿no? qué bueno. Acompañada con la arepita redonda, ¿cierto? Sí, La sí, chiquita. sí, la acompañaban con su arepita correspondiente. Pero bueno, vamos a hablar un poco de historia, John. Vamos a decir de dónde proviene la palabra arepa, ¿no? Según Listo. supuestamente la palabra arepa proviene del vocablo erepa, de los cumanagotos, que es una tribu de los caribes que habitaba en la región noreste de Venezuela. La arepa en Colombia era denominada Tijitafún por los indígenas guanes del actual departamento del Santander, ¿no? Y la referencia más antigua del vocablo arepa la proporciona el italiano y súbdito de Castilla
Galeotto Shea en su escrito publicado en Viaje y Descripción de las Indias. Voy a leerlo, si me permites, John, Claro, lo adelante. que él dice sobre las arepas. Dicen, hace otra suerte de pan con el maíz a modo de tortillas, de un dedo de grueso, redondas y grandes como un plato a la francesa, o poco más o menos, y les ponen a cocer en una tortera sobre fuego, untándola con grasa para que no se peguen, volteándolos hasta que estén cocidas por ambos lados. Y a esta clase le llaman arepas y algunos fecteguas, que eran otras tribus que, por supuesto, le ponían otros nombres diferentes a las arepas, ¿no? Por lo que veo, pues, el nombre de arepa, pues surgió en la zona noroeste de Venezuela y como éramos el mismo país, pues como que se difundió el nombre por todo lo que era el antiguo virreinato de la Nueva Granada, ¿no, John? Sí, sí, por lo que dices, es verdad. Es decir, el término arepa es muy venezolano y colombiano, ¿cierto? O sea, ya es muy propio de acá, porque para otros sitios pues se conoce como, digamos, una especie de maíz, ¿cierto? De maíz cocido. Uh -huh. Entonces, muy interesante eso que mencionas. Yo, por ejemplo, tenía también referencias, sobre todo al maíz, por ejemplo, para el caso colombiano y venezolano y también panameño, Sí, los por ejemplo, de Panamá también se consume. Sí, Juan de Castellanos, que decía, por ejemplo, que los indígenas de Huaca tenían sus cultivos para el Uh -huh. autoconsumo, intercambio. Entonces decía Juan de Castellanos, y sacólos a tierra de más lumbre, mejores influencias y templanza, por ella suben hasta cierta cumbre, divisan rasos campos con labranzas, es tierra de Huaca que se derrama por el rico mineral a cada lado. Agregaste, bueno, dice Castellanos, Uh -huh. digamos que las provisiones que utilizaban eran provisiones en abundancia de raíces, maíz y frutas, ¿cierto? Entonces, digamos, el contacto de los primeros europeos con el maíz produce, digamos, las primeras impresiones, ¿cierto? O sea, pues esas primeras impresiones de sabor, como decías ahorita, la comparación de la arepa a modo francés, como decía el cronista. Sí, como las tortillas a modo francés, sí. Sí, Que correcto. las tortillas Entonces, francesas son delgaditas. Las crepes, las sí, famosas crepes, exacto. sí. Exacto. Entonces, sí, como esas comparaciones, por ejemplo, la base de ellos que era el trigo, con la base de nosotros que era el maíz, y digamos esa apropiación cultural, aunque por ahí tienes también un escrito sobre Morillo que parece que no le gustaban mucho las arepas. Sí, pero ahorita vamos a hablar de eso, no te me adelantes, vamos a Listo, cerrar con eso. listo. Bueno, entre otras crónicas interesantes, ¿no? Que hablas de aquellos cronistas españoles que llegaron a América y observaron la preparación y cómo comían los indígenas las arepas, encontramos la de Pedro Cieza de León, ¿no? En Crónica del Ujú. Perú, de 1554, registrando el consumo de la arepa en la provincia de Cartagena, allá en Colombia, ¿no? Sí, claro. Dice también las noticias historiales de las conquistas de tierra firme en las Indias, Fray Simón, registra el consumo de la arepa también en la actual Venezuela. José de Acosta, un viajero filósofo y jesuita español en el siglo XVI, Mm. contrastó también la arepa con el casabe, ¿no? Vamos a leer un poco de lo que decían estos cronistas. Fray Pedro de Simón decía, vélanse las pobres indias tan afligidas en este tiempo sin dejarles dormir ni de noche ni de día, haciendo las arepas para tantos y sobre todo, bueno, ya está llegando mi novio, un saludo a mi novia. ¿Qué tal? Hola. Sobre todo las amenazas porque no las daban con abundancia, hasta decir que las hablan de quemar a ellas y al padre el euro, que considerando ser mejor trato que les hacían los españoles. Esto lo decía Fray Simón. Pedro De Ciese León Simón. dice, entre estos indios que voy tratando y en sus pueblos se hace el mejor y el más sabroso pan de maíz en la mayor parte de las Indias. Tan gustoso y bien amasado que es mejor que alguno de trigo que se tiene por bueno. Bueno, a Pedro Ciese de León le gustaron bastante las arepas, al contrario
de Pablo Sí. Morillo. No Bernabé sabemos qué Cobo, tipo de... sí, Sí. dime. No, que no sabemos qué tipo de arepa habrá probado Morillo, Ujú, pues que le pareció como tan, no sé, repugnante. Bueno, no sé cuál es la palabra que utilizó Morillo ujú. para referirse a ella. Pues dijo, creo que una palabra gruesa y Sí, ahora no la cuentas. ahorita leo lo que dijo Morillo. Pero bueno, vamos a seguir ahora con Bernabé Cobo, ¿no? Bernabé Cobo dice, en América los aborígenes hacen sus tartas tan gruesas como un dedo que se llaman arepas. Vemos también esta crónica de Bernabé Cobo y bueno, vamos a la de Pablo Morillo, ¿no? Esta tan polémica frase que dijo a sus amigos, ¿no? En las memorias de sus amigos. Entre esos estaba eh, un gran historiador venezolano, por decirlo de alguna manera, como José Domingo Díaz, ¿no? Y también José Domingo Duarte. Les dijo lo siguiente, ellos tomaron nota y lo dicen en sus memorias. Todo lo puedo pasar en esta tierra menos esas perrísimas tartas de maíz que llaman arepas, que solo se han hecho para estómagos de negros y avestruces. Muy fuerte lo que dice Sí, sí. Morillo, de verdad. No, no sabe lo que se pierde Morillo. No, pero yo me imagino que en plena guerra, pues esas arepas a lo mejor tenían días hechas y acuérdate que antiguamente no se deshacían de la comida tan fácilmente y más en tiempos de escasez. Entonces yo me imagino que esas arepas tendrían días y estarían duras y no Sí. tendrían buen sabor Bueno, tampoco, ¿no crees? a veces los europeos dicen, bueno, que han probado, por ejemplo, la arepa, Ujú, que no les sabe a nada, pues, o sea, no les sabe a nada. Y en parte no sé qué tanta razón tengan, porque en realidad la arepa sabe a lo que al gusto que le eches, ¿cierto? ujú. O sea, si la mezclas con queso, si le echas alguna proteína, pues algunos vegetales, ¿cierto? Si la acompañas con mantequilla, no sé, con una tajada de jamón, ¿cierto? Ya, eso, o sea, se le agrega como el sabor. Digamos, el maíz es como el taco. ¿A qué sabe el taco sin, digamos, sin el chile, ¿cierto? Sin lo que tiene de dentro? O la pizza, ¿a qué sabría la pizza, bueno, sin el exterior, ¿cierto? O sea, solo el pan, Sí, la ¿cierto? arepa es el pan de Es, Venezuela y Colombia prácticamente. Es el pan original que, como bien hemos dicho desde el principio del podcast, es de origen indígena, ¿no? Y después se le juntó todas estas influencias europeas y de otras partes del mundo, porque es famosa la reina pepiada, ¿no? La arepa reina pepiada en Venezuela, que lleva mayonesa y aguacate y todas estas cosas, ¿no? Esto ya un poco más moderno. Creo que se inventó en los años 50 y se le llamó reina pepiada pues en honor a una reina de belleza que había sido la primera en Miss Universo de Venezuela, ¿no? En los años 50. Muchas historias sobre esto, ¿no? También las primeras arepas. no, Sí, dime, John. que historias sobre la arepa hay miles, o sea, Sí. historias sobre cada, digamos, tipo de arepa o costumbre o arepa, digamos, por ejemplo, en la costa Caribe suele haber una arepa que se llama arepa de huevo y es digamos, una arepa que contiene un huevo pues, o sea, hacia adentro, es un poco frita Uh-huh. y entonces, digamos, es una variedad específica, digamos, de esta región. En Venezuela comen mucho la Entonces, arepa sí. de huevo de codorniz con salsa rosada, ¿sabes? La que se mezcla Mm. salsa de tomate y mayonesa. O sea, variedades de rellenos de arepa hay miles. Yo a veces echando broma o vaina, como dicen en Venezuela, a mis amigos les digo, la única arepa 100% precolombina sería una rellena con iguana o con mono. Ah, sí. No, Sí, pero muy interesante, digamos, esa apropiación cultural, ¿cierto? Vuelvo como al tema.
Porque, bueno, recuerdo, por ejemplo, cuando yo estaba pues viviendo en el País Vasco, en Victoria, Ujú, me acerqué a uno de estos locutorios que ellos llaman de latinos, ujú. o le dice a un latino, no, pues no recuerdo bien, les llamaban locutorio, me parece, pues en la época en que Sí, no los había WhatsApp locutores. ni nada, sino que se llamaba, pues se hacía una llamada, ¿cierto? Por un operador y en fin. Eh, y vi un paquete de masa, pues de polvo, ¿cierto? De una harina. Ujú, No recuerdo la marca, pero bueno, o sea, para hacer arepas. Entonces me pareció muy curioso, había muchos productos que exportaban desde América, ¿cierto? Desde Sudamérica. Y entonces allí decía, bueno, arepa. Entonces la compré, leí la etiqueta y decía venezolana. Entonces, o sea, ese fue el primer contacto que yo tuve que existía la arepa venezolana. Yo pensaba que la arepa era solo, ni siquiera colombiana, sino, o sea, antioqueña, o sea, lo que llaman paisa, ¿cierto? ujú. Entonces, me dio un shock, pues, un poco fuerte porque, o sea, yo estaba convencido de que la arepa, o sea, que solo la arepa era antioqueña. Entonces imagínate, pero bueno, o sea, yo dije, ¿qué pasó aquí? O sea, bueno, pues, quizás pensé un poco que, o sea, que aquí era tan común la arepa que cómo la iban a producir en masa, perdón, en polvo, si aquí en cada tienda vendían, digamos, la arepa. Entonces, muy interesante como la apropiación cultural. Esa harina industrial a la que te refieres, que es la harina precocida, la Sí. inventó Empresas Polar en los años 40 en Venezuela. Y ¿Qué te bueno, parece? y que por cierto, la fábrica de Polar ahora se encuentra en Colombia por la situación económica que hay en Venezuela, que es triste, ¿no? Sí. Una de las tantas fábricas que, digamos, se ha deslocalizado de Venezuela, que fue tierra también de grandes industrias, sobre todo a mediados de siglo. Sí, así es. Esa marca de harina precocida es famosa, es la más famosa de Venezuela, se llama harina pan, pero hay muchísimas. No sé cuál es la que habrás Sí, comprado tú, está harina esa, Juana, hay muchísimas, pero la más famosa es la pan, que es la que produce Polar es, y es la que lo inventó, ¿no? Ese modelo industrial de harina precocida. yo creo que es esa, sí, harina pan. Sí, que De hecho, yo la vendía sale una allá, negrita en el empaque. sí, exacto. De hecho, yo la vendí pues allá con los compañeros como, que les hice pues como una muestra gastronómica como arepa colombiana. La acompañamos un poquito de queso, hicimos buñuelos, que también es a Ujú. base de maíz. También se conseguía también el paquete pues, de harina para buñuelos, que también es a base de maíz. ¿Sabes qué si no venden en Venezuela? Que sí he visto que venden en Colombia. La arepa ya hecha, pero industrializada, ¿sabes? Que Exacto, la sí. abres de un paquete y te la comes y ya está lista, no tienes que cocinarla. Eso en Venezuela no lo hay. O no lo Bueno, inventan. Eso es un invento por eso colombiano. te, por eso te digo que es tan masificado el producto que aquí en cada tienda encuentras un paquete de arepas de distintas marcas y distintos sabores. Pues tienes la arepa de mote, que es esa arepa que le dejan como el capacho del maíz, el afrecho. Ujú, No sé sí, la frecha. cómo lo llaman, el afrecho. Tienes la arepa de chocolo que ya mencionábamos. Todas son delgaditas y vienen en Sí. paquetes. Bueno, ya más pequeña, mediana o de un tamaño más grande, pero no, el grosor es delgado, ¿cierto? Continúa siendo delgado. Tienes la arepa de maíz blanco y la arepa de maíz amarillo. Tienes, digamos, las arepas de queso, o sea, hay una gran variedad de arepas y en todos los supermercados y en todas las tiendas de las esquinas Ujú. encuentras, digamos, siempre la arepa fresca. Siempre va a estar fresca y el consumo es masivo porque se consume, digamos, en el desayuno casi siempre, luego en la noche en la comida Ujú. y, digamos, inclusive por eso te digo, no en toda Colombia. O sea, en Medellín, por ejemplo, hay grandes fábricas de arepas, en Bogotá menos. En Bogotá, de hecho, creo que no tenían esa costumbre de la arepa, además de otros tipos de maíces, pues, que consumían ellos.
pero digamos la arepa propia, o sea, es paisa, o sea, es de la región antioqueña, andina, pues antioqueña, y digamos, de 700 metros de altura hacia arriba, o sea, de 700 metros de altura hacia abajo se consume menos la arepa, no sé por qué, pues, digamos, Bueno, esa en particularidad. Venezuela también la consumen muchísimo, de desayuno, de cena, de almuerzos. Los venezolanos puedo decir que comen arepa casi todos los días. Yo también viví en Casi todos los Colombia. días. Yo viví en Colombia, en Cúcuta, y yo creo que en Cúcuta no se consumía tanta arepa como en Venezuela. Claro, por eso te digo, es regional. Entonces, Ujú, este mito de la arepa o de la arepa colombiana yo te digo, es por la región antioqueña. O sea, hay un culto, digamos, y volvemos al tema de la apropiación cultural. Hay un culto al maíz, digamos, que se instauró en esta región y de ahí, digamos, vienen muchas de estas derivaciones gastronómicas. ujú. Por ejemplo, no sé si conoces la mazamorra. La conozco, pero en España, no en Venezuela. Y no sé, me parece curioso que en España, o sea, estamos hablando de lo mismo, no sé si es La el masa, maíz no, pero aquí cocido. lo hacen de trigo. Ah, no, no, bueno. Entonces mira que es una apropiación cultural y recibió, Ujú. digamos, ese nombre de, digamos, los primeros españoles que vinieron y asemejaron esa masa que se comían los indígenas, la asemejaron con la masa morra de ellos, que se producía a base de trigo. Pues tú me das como la explicación. Bueno, la mazamorra es el maíz cocido, muy, muy cocinado, Ujú. forman unas bolitas de maíz y Sí, no, se le echa, digamos, un componente que, si no estoy mal, es el bicarbonato, no recuerdo bien. Bueno, igual estoy diciendo cualquier tontería, pero bueno, se le echa un producto, supongo que es para que dure o no sé. ujú. Y bueno, te da una especie de jugo muy fresco, o sea, es muy fresquito. Ese jugo que, digamos, que se deriva de eso, se llama aquí el claro, ¿cierto? El claro. Ujú. Entonces, esa masa se acompaña con leche. La primera vez, por ejemplo, los españoles prueban, como lo dice el nombre, mazamorra, ¿cierto? Como algo que se les tira a los cerdos o algo así, que no sé, que es difícil de digerir, pero es muy rica porque es muy fresca, ¿cierto? O sea, la masa con leche y bueno, se acompaña casi siempre con un dulce que es el bocadillo. Ujú. El bocadillo es un producto que se hace de guayaba, ¿cierto? Un dulce que se hace de la guayaba y bueno, que aquí también es muy típico. Sí, el dulce de guayaba, muy típico también en Venezuela, sobre todo en la región andina, ¿no? Que está pegado a Colombia. Pero bueno, es que éramos, como dije al principio, un mismo país hace 300 años y muchas de las costumbres, pues, se iban de un lugar a otro y se tomaron como propias, porque es eso, cuando algo está de moda en el mismo país, pues se difunde, ¿no? Rápidamente de un extremo al otro. Y eso es lo que pasaba en el antiguo virreinato de la Nueva Granada, que lo que podría ser eh, costumbre, no sé, por decirte en la isla de Margarita, pues a lo mejor en Pasto, después también se hacía costumbre. Claro, es que es muy curioso pensar esto porque, digamos, justamente la época en que todos nos dimos la espalda, ¿cierto? Ujú. Y nos cerramos, inclusive dentro de Colombia nos cerramos como regiones. Colombia es un país de regiones, pues, y las regiones son muy distintas a las otras. Fue después de la independencia, ¿cierto? Como que nos empezamos a mirar como con desconfianza, o sea, los venezolanos, luego los ecuatorianos, los peruanos, Los digamos, panameños. a sacar los panameños, a sacar estereotipos un poco negativos, ¿cierto? Dentro de Colombia existen estereotipos, por ejemplo, hacia los costeños, Sí, digamos un poco, empezaron a surgir estos regionalismos
que al final nos hicieron que nos separáramos y nos dividieran. Bueno, John, Exacto. Entonces, sí, sí, dime, John. sí, o sea, digamos, ahí surge ese fenómeno de pensar que somos distintos, ¿cierto? O sea, a partir de eso nos imaginamos como comunidades distintas y nunca pensamos lo que nos une y lo que digamos, fuimos. Y bueno, por ejemplo, la arepa es una de esas cosas que, por ejemplo, a nosotros nos une, y el maíz y toda la comida, digamos, que surgió a partir de ese mestizaje o de ese intercambio cultural. Y bueno, entonces como reflexión, pues como un poco esto. ¿No? Y qué otra cosa que nos une más que el idioma, que nos estamos comunicando. Yo, un español criado en Venezuela, hablando con un hermano colombiano en la lengua de Cervantes. Qué cosa que más nos Mm, une tan poderosa como la lengua, que podemos claro. hablar desde el Río Bravo hasta la Patagonia en el mismo idioma y hace 300 años pues éramos el mismo país. Bueno, John, un Y mensaje, ahora más allá, sí, cada vez más allá del río Bravo, comenzamos a hablar más el idioma. Y digamos, como reflexión final, uh-huh. todo eso que las ideologías o digamos, bueno, todos esos pensamientos que nos separan se contrarrestan, digamos, con todo eso que nos une. Así Entonces es muy es. importante, pues. Y como bien dices, cada vez en Estados Unidos pues hay muchísimo más hispanohablantes y sobre todo en la parte que antiguamente era México, ¿no? Muy curioso Pero eso. no solo hispanohablantes, porque hispanohablantes siempre ha habido, ¿cierto? O sea, ya el idioma como apropiación cultural, es decir, el idioma, por ejemplo, español, ya es propio, por ejemplo, de Florida, no sé, de Sí, de California, de Nuevo California, claro. México, un poco ya Sí, en Texas comienza a tomar, ¿cierto? Ya, o sea, hay lugares de Estados Unidos donde, donde ya el español no, es patrimonio y ya la gente no no, yo, aprende inglés, o sea, ya la gente se puede desenvolver en español perfectamente. sí. Yo viví en Chicago y había publicidad en la calle en español, en el norte de Estados Unidos como en Chicago, ¿no? Que es bien alejado de la Por, frontera. por ejemplo, muchas cosas que nosotros consideramos pues como latinas o como propias de nosotros, nacieron, por ejemplo, en Estados Unidos. Por ejemplo, bueno, la salsa, ¿cierto? La salsa fue algo digamos, explotó en Nueva York, ¿cierto? El jazz latino, pues, o sea, muchas apropiaciones que nosotros creemos son propias, fueron desarrolladas por, digamos, inmigrantes hispanoamericanos en Estados Unidos. Así es, la salsa tabasco también es una de esas invenciones Sí. estadounidenses que pensamos que son, Muy eh, tejano. sí, es muy tejana, ¿no? Y es parte también de la herencia estadounidense hispana, porque más de tres cuartas partes de Estados Unidos eran pertenecientes a la monarquía hispánica. Así que bueno, John, de verdad, No sé sí, si me permites una última reflexión, pues porque esa ha sido pues una de las dudas mías o de las principales inquietudes, ¿cierto? Ves que las fronteras de los países son muchas veces muy porosas, muy permeables, pues por ejemplo, entre la frontera de Colombia y la de Venezuela, pues no se distingue de un lado a otro, digamos, de la frontera, ¿cierto? O sea, más o menos van siendo las mismas personas, mientras que me parece muy curioso que entre la frontera de México y la frontera de Estados Unidos hayan casi que dos mundos distintos y dos mundos, digamos, que no se han conectado tanto, porque, por ejemplo, en la frontera, digamos, de Colombia y Venezuela, volviendo al tema, hay matrimonios entre uno y otro lado de la frontera, hay migración, hay movimiento, mientras que la sensación que tenemos, sobre todo por las películas, o sea, de la frontera de Estados Unidos y la frontera de México, como dos mundos totalmente distintos y aparte. Entonces, siempre me ha causado curiosidad eso. sí, ¿no? Y en Europa esas fronteras son más palpables aún, porque pasa la frontera de España a Francia y es totalmente diferente. El Ya idioma otro paisaje, sí. es otra cultura totalmente diferente. En cambio, en los países hispanos, pues seguimos hablando el mismo idioma, tenemos las mismas costumbres prácticamente, la misma religión, etc. Bueno, John, encantado de tenerte noche aquí en Madrid, España. Me imagino que tarde allá
en Medellín, en Colombia. Y bueno, Tarde encantado. calorosita. ¿Cómo? Una tarde calorosita. Y aquí muy friolento en Vemos, este invierno nevado madrileño. Así que bueno, de sí. verdad que encantado de hablar contigo este tema que sé que te apasiona mucho, este tema de las arepas y que a mí también me llama mucho la atención y bueno, esperamos pronto tenerte de nuevo en Venezuela Colonial una vez más. Listo, Emilio, muchas gracias por la invitación nuevamente. Hay muchos temas, por ejemplo, estos gastronómicos que son tan interesantes que podemos seguir debatiendo. Entonces, por mí encantado pues que me invites siempre que puedas o cuando gustes. Muchas gracias. Un saludo a todos los, digamos, todo el público que tienes de Venezuela Colonial y para adelante pues con todos sus proyectos. Seguro. Bueno, un saludo también para todos nuestros oyentes y visores desde aquí, desde Venezuela Colonial. Un abrazo grande, John. Hasta luego. Bueno, hasta luego.